comenzar. Bien, hoy vamos a platicar de esta ley contra el lavado de dinero. Y bueno, en particular, esta ley tiene en vigor prácticamente desde 2013. Las primeras obligaciones que se cumplieron son las de septiembre de 2013. Y bueno, pues ya tiene muchos años, muchos de nosotros ya conocemos algunas de las disposiciones que regulan esta disposición. Sin embargo, hoy toma otra vez vigencia la ley, porque en la Ley de Ingresos de 2019 y en función de una disposición transitoria que se publicó en diciembre de 2018, cabe la posibilidad de que aquellos que no han cumplido con sus obligaciones en términos de la ley lo hagan, y lo hagan además sin sanciones. Entonces retoma un poco la vigencia la disposición, que yo me imagino que es el motivo por el cual nos encontramos aquí hoy muchos de ustedes. Entonces vamos a platicar en términos generales de la ley antilavado, de cuáles son los parámetros y las condiciones que a la fecha se conocen respecto de este programa de regularización. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar, y además en lo general vamos a platicar de qué se trata la ley. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen cuáles son las disposiciones en general del concepto, pero básicamente la idea va a ser hacer una orientación para que ustedes tengan los parámetros básicos. Estamos en los últimos días en que ustedes pudieran presentar la obligación de enero, que sería una parte importante de la regularización. El parámetro que establece el transitorio de la Ley de Ingresos dice que para que yo me pueda poner al corriente sin sanciones de todas las obligaciones que han transcurrido desde 2013 y hasta la fecha, es que yo esté al corriente de mis obligaciones en tiempo y forma de 2019. Estos son los últimos días, habrá que presentar los avisos si es que tenemos omisos de enero, estar al corriente, y entonces podríamos regularizar toda la situación que tenemos de los ejercicios previos. Entonces, vamos a platicar hoy de la ley, vamos a platicar hoy también un poco del concepto de lavado de dinero, que además es un concepto que podría entenderse como el objeto de regulación de la disposición, lo es de hecho, pero tiene una connotación y unos alcances diferentes. Entonces, en primera instancia, hablar de lavado de dinero. ¿Qué quiere decir lavado de dinero? ¿Qué entienden ustedes por lavar dinero? O sea, ¿lo podemos convertir en legal? O sea, el dinero que es ilícito lo podemos convertir en dinero legal. Tratar de convertir. O sea, y nos quedamos a medias entre tratar y lograrlo. El tema es ese, ¿no? El tema es que si es dinero ilícito, si es dinero que tiene una fuente del recurso en algún delito, no lo podemos convertir en dinero legal. Lo más que podríamos hacer en todo caso es tratar de darle apariencia de licitud, y el inicio de un proceso de lavado de dinero o lavar dinero precisamente implica que el dinero que pretendemos lavar es dinero obtenido de una fuente ilícita. Sería el primer supuesto en el cual tendríamos que manejarlo, porque además, incluso en términos legales técnicos, cuando a mucha gente en nuestro país se le ha tratado de imputar el delito de lavado de dinero, nos encontramos con que no se le puede acreditar debidamente y después son liberados de múltiples procesos. Saben ustedes, los gobernadores, la famosa maestra, y todos ellos quienes han sido acusados de lavado de dinero, al final del día resultan absueltos porque lo primero que no se acredita es que el dinero tiene un origen ilícito. Entonces la primera condición es esa, que el dinero tenga un origen ilícito, para que después podamos apreciar como un segundo delito que este lavado de dinero efectivamente existe. A este efecto, internacionalmente, hay un grupo que antes era del G20, del G7, después ahora el famoso G20, este grupo de países ricos, que integró a todas las unidades de inteligencia financiera de todos aquellos países desarrollados del primer mundo agrupados en este G20, y estas unidades de inteligencia financiera conformaron este grupo que se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, de cariño le dicen el GAFI, y este grupo ha establecido a través de estudios, a través de análisis, una serie de prácticas que internacionalmente permiten perfeccionar los procesos de lavado de dinero. Ellos han ido documentando cómo es que los criminales alrededor del mundo van generando procesos de lavado de dinero. Y ellos tienen identificadas muchas prácticas. De hecho, hay un documento que ellos emiten que se llama las 40 recomendaciones del GAFI, que en términos reales no son 40, son 40 más después otras 9 que publicaron, pero siguen llamando las 40 recomendaciones del GAFI, en donde hacen una serie de recomendaciones en virtud de las cuales nosotros tendríamos que estar implementando medidas en contra del lavado de dinero. Dentro de estas medidas, ellos dicen que todos los países que se pretendan incorporar a los procesos de lavado contra el lavado de dinero tendrían que contar con una unidad de inteligencia financiera que nosotros no teníamos hasta a principios de la década, y que debiéramos tener también una ley que combatiera específicamente el lavado de dinero.
Entonces el GAFI hace estas recomendaciones y define así el lavado de dinero. Precisamente, el lavado de dinero consiste en tratar de darle apariencia de licitud a dinero que tiene un origen ilícito, con el fin de proteger la fuente y que después los criminales puedan gozar libremente de los recursos, reusarlos o utilizarlos, incluso financiando en ocasiones las mismas actividades ilícitas. Entonces, por pertenecer a este grupo, al G20, al famoso G20, nosotros tenemos múltiples obligaciones de cumplimiento. Entre estas obligaciones de cumplimiento, apegarnos a las 40 recomendaciones. Debíamos crear una ley, fue una de las exigencias que se nos hicieron, y entonces en 2012 se publicó en el Diario Oficial en octubre, el 17 de octubre, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que coloquialmente le llamamos Ley Antilavado, tiene todo ese nombrezote, ¿no? Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y entonces la ley, por la denominación, dice es una ley federal para prevenir e identificar. En México el delito no se llama, como en otros países, lavado de dinero. En algunos otros países se llama lavado de dinero, blanqueo de capitales, blanqueo de activos, lavado de activos. Hay múltiples denominaciones alrededor del mundo del concepto, pero en México el delito se llama llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y lo que pretende la disposición es identificar y prevenir. O sea, no ataca, no combate otros delitos, lo que hace es identificar y prevenir el posible lavado de dinero. Se publica el 17 de octubre de 2012 y dentro de las disposiciones, finalmente es una disposición nueva en nuestro país que no conocíamos, no teníamos nada en contra del lavado de dinero, salvo la denominación del delito. Ayer, ¿qué negocio fue lucrativo? ¿Mandé? Bueno, yo iba a decir las flores, pero bueno. Bueno, cada quien, ¿no? Nos dice que... Iba a decir que la venta de flores, porque es NF, pero dice bueno, que los hoteles, ¿no? Bueno, no se me hubiera ocurrido. Pero entonces, pones un hotel que tiene 20 cuartos, o 50 cuartos, o 100 cuartos, pero casualmente reporta 100. Bueno, pues sí, es que puede decir, no, estuvo fraccionado el tiempo, ¿no? Entonces ingresa mucho dinero, todo es efectivo. ¿Qué otro se les ocurre? Pues de repente contratamos una banda de esas gruperas y las ponemos en el toreo y se llena, pero resulta que todos los boletos se regalaron en estaciones de radio, pero el lugar estaba lleno, o el Estadio Azteca, No, pues yo vendí todos los boletos y lo deposito y pago mi impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y en particular, esos que mencionamos ahorita, ninguno está contemplado aquí. O sea, ninguno es actividad vulnerable. Pero aparte sería difícil, ¿no? El caso que dices tú, los hoteles, oye, a ver, identifícate y presenta. No, pues sí. Si entran casi agachados, identifícate. Esas no son actividades vulnerables. Las demás que hemos estado mencionando sí son actividades vulnerables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas que están en el catálogo son susceptibles de recibir recursos de procedencia ilícita. Esa palabra susceptible es un concepto que no está contemplado en ninguna disposición, pero entonces podríamos ubicar las actividades vulnerables en 3 estratos o en 3 niveles. Las que solamente son susceptibles, la venta de autos es susceptible de ser vulnerable, pero no lo es necesariamente. Las que son vulnerables, y decíamos, todo el sistema financiero es vulnerable. Si yo abro una cuenta, si cierro una cuenta, si me dan una tarjeta de crédito, si la uso, si le deposito, todas esas son actividades vulnerables. Pero el artículo 17 dice en particular lo siguiente: se consideran actividades vulnerables, dice, y por tanto objeto de identificación, en términos del artículo, las que a continuación se enlistan. Entonces fíjense lo que me está diciendo aquí: se consideran vulnerables y por tanto objeto de identificación. ¿Qué quiere decir eso? Que son vulnerables aquellas que sean objeto de identificación. A contrario sensu, si no son objeto de identificación, entonces no son vulnerables. ¿En qué nivel se quedan? En nivel de susceptibles. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces, si yo compro un automóvil y vamos a ver los parámetros, y el automóvil cuesta de este monto para arriba, y si la ley me dice, eso lo identificas, entonces es vulnerable. Pero si yo compro un coche usado que me cuesta
80,000 pesos. O sea, pues ahí dice, pues eso ni nos importa, ¿no? O sea, el delincuente no va a ir a comprarse un coche de 80,000 pesos. O sea, ese es susceptible nada más. Oye, este que costó tan... Hay que identificarlo, entonces es vulnerable. Entonces van dos niveles, susceptible, que no está en ley, vulnerable, que es lo que dice el artículo 17, y el tercer nivel es los que son objeto de presentación de avisos. Si yo me compro un coche de 220, ahorita vamos a ver los límites, a lo mejor me dice la ley, identifica, oye, ¿y lo acuso? No, todavía no. O sea, sí identifícalo y abre un expediente, pero todavía no lo acuses. Pero si me compro un coche de 440, ahí sí lo identificas y además presentas el aviso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No tienen dudas de esta parte? Entonces, bueno, estos son los estratos en los que se maneja la ley. Sin embargo, también hay algunas actividades que en el mismo momento en que identifico tengo que presentar el aviso. Ahí no hay límites o el límite es exactamente el mismo. O sea, por ejemplo, en el caso de las tarjetas prepagadas, las de teléfonos, las de música, vales de despensa, lo que ustedes quieran, el mismo monto que sirve para identificar es el mismo monto que me obliga a presentar avisos. En el caso de los automóviles hay dos, en el caso de los relojes, joyas, piedras preciosas hay dos, en el caso de las obras de arte hay dos límites, uno de identificación, uno de presentación de avisos. Las actividades notariales, algunas por la simple realización son objeto de presentación de avisos, en algunos casos se establecen montos. Hay distintos parámetros respecto de este concepto, pero hay algunas que por el simple hecho de llevarlas a cabo son objeto de identificación y de presentación de avisos. ¿Okay? Entonces, hay determinados montos en que hay que presentar avisos, hay determinados montos en los que no tendríamos que estar presentando los avisos. Entonces, bueno. Ahorita vas a hablar de los montos y sí. En qué caso cuando el monto es acumulable para efecto de presentar el aviso, cuando se presenta. Ajá, así es. Sí, entonces, remitiéndonos a la disposición del artículo 17, decíamos son 16 fracciones. Estas son como los iconos que están en la página del portal de prevención de lavado. Las actividades que tienen que identificarse, en algunos casos presentar avisos, y más o menos llevan el orden que tiene el portal. Dice, por ejemplo, la fracción primera, los juegos de sorteos, apuestas, rifas, loterías, son actividades vulnerables. Una rifa, un sorteo, una apuesta. ¿Quién de ustedes va a jugar a los casinos? ¿Nadie? Digo, aquí en México, no en Las Vegas, y es Monte Carlo, en Macao, ¿no? No se van a los... ¿no? ¿Se han asomado por lo menos alguna vez han ido? ¿Sí? ¿A cuáles han ido? ¿Qué juegan? Mandé Play City, ¿qué juegas? Bueno. Si yo igual como constructor estoy cobrándole a la gente que me compra, no sé, $500,000, 200,000 pesos al mes por ese departamento y yo te lo entrego en 2 años. Y ahí hasta esos 2 años es cuando entra hasta que se eleva al documento a público. Escritura pública, exactamente. Yo en todo caso tengo que acumular los ingresos de eso, pero no lo reporto aunque junte el monto. Sí, para efectos fiscales acumulo el ingreso, claro, y para efectos financieros, en todo caso, se corresponde con un anticipo, ¿no? Así es. Entonces tendríamos que remitirnos al D1, ¿no? En todo caso, digo, no así tan plano como es ingreso financiero, no, sino que tendríamos que remitirnos a la NIF D1. Y en complemento con esta pregunta, que también esto es importante, nos pregunta María Teresa Alfaro, y dice... Buenos días, tengo una duda. Si me di de alta, pero me he dado cuenta que no estoy llegando a los umbrales, el caso que decíamos, estoy presentando sin información, puedo darme de baja, claro, y sería lo ideal, ¿no? Si yo no llego, o si yo estoy dejando de llegar, o si nunca llegué, o si nunca voy a llegar, ¿para qué me doy de alta? Entonces si estoy dado de alta, mejor me doy de baja, ¿no?
O sea, no tiene caso que estemos no tiene caso que estemos en esa obligación si no tenemos obligación si no estamos llevando a cabo la actividad, ¿no? No tendría caso. En relación al alta, precisamente el domicilio que yo indico cuando me doy de alta, parece que leí que era donde yo tuviera mi mayor operación. Ujú. ¿Será mi mayor operación o mi domicilio fiscal? El domicilio fiscal, aquí el tema es que la base Ajá. de origen es un padrón que pareciera independiente, pero es el mismo padrón del RFC. Sí. El ideal sería que fuera el domicilio fiscal. Ah, ok. El ideal sería que fuera el domicilio fiscal. Perfecto. ¿Qué otra cosa con respecto al alta? Ahorita que me acuerdo. Gracias. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? O sea, en el caso de tarjetas prepagadas decíamos de teléfono, digo, esos no creo que nadie llegue al umbral, pero por ejemplo también puedes comprar tarjetas para comprar libros, para música, para lo que ustedes quieran. Esas tarjetas prepagadas, cuando se ubican en un monto de 645 UMAS, ¿cuántos son 640? En todos los casos son objeto de identificación y a la par de presentación de avisos. Entonces, eso nos va a pasar incluso con los vales de despensa. Cuando van ustedes con la persona que les da el servicio de los vales de despensa, que hoy son monederos electrónicos, y entonces el supuesto sería, oye, ¿y qué pasa si yo le compro 40,000 pesos mensuales a esa empresa? ¿Me tiene que identificar por esa operación y presentar aviso? Y es de los casos en donde cada que voy a comprar el vale por 40,000 te identifica y luego acumula e incluso presenta avisos indebidamente. Porque es únicamente cuando exceda los umbrales. Aquí no excede el umbral en ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, ese sería otro. Ujú. Sí. Hace rato preguntaba aquí el contador, ¿la operación es cuando se factura o hasta que se paga? Es que hay distintos, Ajá. hay distintos supuestos. Sí. Hay distintos supuestos. En el caso de una operación, por ejemplo, de un bien inmueble, el contrato de compraventa se perfecciona cuando se eleva a escritura pública. Es el momento. Ok, pero por ejemplo ¿qué te puedo decir? Cuando se perfecciona la compraventa de un coche. O sea, Pues un coche lo compré y entrego. nada más di el enganche. Ajá. Sí, pues ya el coche está vendido. Sí. O sea, ya se perfeccionó la operación. Ajá, y si emití la factura y di el servicio, también. ¿Pero en qué Pero caso? no, Es que servicios servicios. son muy particulares, pero ¿cuál servicio sería objeto de esta actividad? Ah, el de subcontratación. Ahorita vamos a platicar de subcontratación en particular. Ah, ok. Ahorita vamos a platicar de subcontratación. Sí. Mencionas, por ejemplo, que es hasta que se perfecciona. Una constructora empieza a vender, los primeros pagos se hacen correctamente, cheque, transferencia. El octavo, noveno, pues, llega depósito en efectivo, 1,000,000 de pesos. Décimo pago, otro 1,000,000 de pesos en efectivo. La empresa que vende lo reporta y quiere deshacer la operación. Si el Sí, juez ahí el tema es que, en términos del artículo 32 de esta ley, hay ciertas operaciones, 7 tipos de operaciones que están prohibidas para realizarse en efectivo. Entre ellos la enajenación de bienes inmuebles por determinados montos. Me parece que el monto es de... ¿Cuáles son los automóviles? 3,210. 600. Arriba de ese monto, yo no puedo celebrar operaciones en efectivo. En el caso de enajenación de inmuebles. Pero no es que la empresa lo haya recibido, tenía una cuenta el cliente para depósito porque hacía transferencias. Bueno, transferencias. Ajá. Pero hace el depósito en efectivo por el 1,000,000 de pesos. Pues en efectivo no, yo tendría que abstenerme de hacer la operación. Pero ¿cómo si tú diste una cuenta y ellos llegaron y lo depositaron? Tienes que devolverlo e incluso dice la ley que lo tienes que devolver en el mismo medio en que te lo entregaron. O sea, Bueno, por ejemplo, eso tratamos de... Fusión, pero ¿qué? En el caso de
fusión. Dices que lo hace el notario. Yo, empresas fusionadas y la fusionante, ¿se pide algún tipo de documento al notario? No. Uno no. Es información del notario. Como cuando compras un coche, él presenta su aviso y tú tampoco te enteras. Ajá. Sí, ¿no? O sea, te está acusando, ¿no? Sin que tú te enteres. Es el chiste de acusar bien, ¿no? Que no te enteres tú. Para cualquier investigación o para cualquier... Ahora, hay operaciones que están prohibidas en cuanto a su celebración en efectivo, están contempladas en el artículo 32. No todo lo que es efectivo está prohibido, pero sí, por ejemplo, la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, la compraventa. Cuando el monto exceda de 8,025 veces las unidades de medida de actualización. Que es cualquier cosa, prácticamente cualquier inmueble no se va a poder adquirir en efectivo. Ahora, ¿qué pasa si el inmueble vale 1,000,000 de pesos? El límite no sé cuántos son, 678,000. O sea, si es 1,000,000 de pesos, ¿qué sí podría hacer? Pagar 677 en efectivo y el resto una transferencia a un cheque. O sea, eso sí puede ocurrir. ¿Ok? Si no, tengo que abstenerme. Los derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, terrestres, aéreos o marítimos, el monto es de 3,210 unidades de medida de actualización, lo mismo. Lo mismo, no puede ser en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Que llegan a ocurrir cosas, ¿no? Llegan a ocurrir cosas porque yo adquiero un vehículo, doy el enganche y a partir de ahí, puras mensualidades en efectivo. Ya tengo el vehículo, ya lo estoy usando, ya me lo voy a acabar y pague más de ese monto en efectivo. Eso puede ocurrir, ¿no? Joyas, metales preciosos, piedras preciosas, relojes, etcétera, etcétera. Igual no puede ser en efectivo por más de 3,210 unidades de medida de actualización. La compra de boletos o la entrega de premios, rifas, loterías o lo que sea, tampoco puede exceder de 3,210 unidades de medida de actualización. Los servicios de blindaje de automóviles o de casas tampoco puede exceder ese monto. La venta de partes sociales tampoco podría ser en efectivo por más de ese monto. Y las rentas por arriba de ese monto tampoco podrían practicarse. ¿Okay? Ahora, hay un tema importante. Yo sé que muchos de ustedes son contadores. ¿Qué pasa si yo presento una declaración que tenía que haber presentado una informativa, por ejemplo, del año pasado, se me pasó, no la presenté, la presento ahorita, antes de que me requiera la autoridad? ¿De cuánto va a ser la multa? ¿Mandé? Es informativa. Ya la entregamos actualizada y todo. ¿De cuánto va a ser la multa? ¿Por qué no? Porque fue espontánea. Espontánea quiere decir sin que medie requerimiento de autoridad. Dice el artículo 73 del Código que cuando el cumplimiento de obligaciones a un extemporáneo sea de forma espontánea, es decir, sin que medie requerimiento de autoridad, entonces no me hago objeto de ninguna sanción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si hoy yo outsourcing, por ejemplo, o quien ustedes quieran, el que vende relojes, me doy cuenta de que no he presentado todas las declaraciones desde 2013 y las presento ahorita? ¿Me van a sancionar o no me van a sancionar? No digo, sin la ley de ingresos, con la ley de ingresos, ¿me tendrían que sancionar o no? ¿Por qué no me sancionarían? O sea, aquí el tema es que la espontaneidad a que refiere el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación es para obligaciones fiscales. A pesar de que esto lo maneja el SAT, esta ley maneja en el artículo 55 su propia espontaneidad y dice que la Secretaría se va a abstener de sancionar al infractor por una sola vez, siempre y cuando sea la primera infracción en la que incurras y además siempre y cuando reconozcas expresamente que te equivocaste y que no la presentaste. Así la presenté, perdóname por favor, no lo vuelvo a hacer. Pero a partir de ahí, me van a sancionar en todos los casos. O sea, si estamos hablando hoy, 2019, de que no he presentado mis obligaciones de outsourcing, desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2019, ¿cuántas son incumplidas?
Son 72 que no he presentado, más la de octubre, más la de noviembre, más la de diciembre. 75 que no he presentado. Y entonces dice el artículo 54 que la multa por incumplimiento de ese tipo de obligaciones de avisos oscila entre las 200 y las 2000 UMAS. ¿Cuántas son 200 UMAS suponiendo que nos pusieran la mínima? ¿Cuánto? No llega a 20. 16,800 por 74, porque la primera me la van a perdonar. ¿Por cuántos clientes tienes? Por ¿mandé? 84 84, 60, ¿no? 85, 60, 80. Sí, vamos en la UMA que se la quieran poner, ¿no? Está cara, ¿no? En la UMA que ustedes quieran está caro. Entonces, 1 millón de pesos por cliente, más o menos. Acuérdense que cada cliente es un aviso. Y son todos los que tengo omisos. Y dice el 55 y te perdono la primera. ¿Ok? Entonces, para las empresas de outsourcing, bueno, aquí dice el artículo 3 del reglamento que la UIF tiene esa facultad de interpretar, lo cual no quiere decir que lo haga bien. Interpretar significa explicar o dar luz respecto de algún texto en particular cuando hablamos en términos gramaticales. O sea, sí, la UIF tiene la facultad de interpretar, no necesariamente quiere decir eso que lo va a hacer bien. Sabemos que a las autoridades fiscales, en particular al SAT, no le gusta el outsourcing. De hecho, aquí dice que hay 2 prácticas que están acabando con el país en materia fiscal. Dice, y es la venta de facturas y el outsourcing. Este es un oficio de 2013. Aquí es donde a los que venden facturas les llaman EFOS y a los que compran facturas les llaman EDOS. Pero dice, esos 3, los EFOS, los EDOS y el outsourcing, son el peor mal que tiene el país y por eso se les persigue. Esta es la interpretación de la UIF. Ahí está el material. Si quieren, en la evaluación dejen su correo y que se los haga llegar Memo. El material para que tengan aquí el concepto, y eso es todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Respecto del concepto. Entonces, bueno, hay que presentar los avisos. Aquí está cuáles son los montos de las multas, el artículo 54. ¿Cómo se presentan los avisos? Hay un portal de prevención de lavado. Ese cuadro que estábamos viendo es el cuadro donde le pulsamos y ahí aparece, o en Excel, o cómo se sube la información. Pero en el caso de outsourcing, fíjense, dice, o dijeron en enero, también a través de una interpretación, que para llenar el concepto, el aviso del outsourcing, hay que poner los datos de la contratante, los datos de la contratista, que es quien va a presentar el aviso. Y es una hoja muy grande porque acuérdense que habla de administración de recursos, valores y otros activos de nuestros clientes. Como no había dónde ponerlo, tú te vas a la hoja, tiene distintas pestañas o distintos libros la hoja de Excel, y la información que habla de outsourcing es única y exclusivamente una celda, una sola celda de Excel. Y en esa celda dice el procedimiento que estableció la UIF, que en la sección tipo de activos administrados, fíjense cómo sigue siendo incongruente la UIF. Tipo de activos administrados, o sea, que dice que el personal son activos. Se utiliza el campo otros activos, o sea, ratifica que la gente son activos. Y luego dice, y en la descripción del activo administrado, indicar separados con una diagonal, por lo menos los siguientes datos. Dice, ponle outsourcing, que es un término no legal, indicar tipo del activo administrado las palabras manejo de nóminas, recursos humanos o ambos según corresponda. Pues yo no hago ni manejo de nóminas ni de recursos. Yo estoy mandando a mi gente y eso es distinto. Yo estoy administrando mi personal. Luego indica el monto total de las operaciones financieras realizadas, que no sabemos qué.